Juanito, ¿puedes hacernos una presentación chiquita de lo que el tiempo no se llevó? Por A supuesto. ver. Hola, ¿cómo están? Soy Juanito Cari, gracias por estar conmigo en Esencia, en esta ocasión junto a Ana C. Castillo. Me siento sumamente contento, muy feliz de poder transmitirles esta entrevista y conocer un poco más acerca de su servidor. De verdad, para mí es un momento muy especial. Cada domingo la oportunidad que tengo de contactarme con ustedes y hacer que las canciones nos transporten a esos momentos vividos intensamente. Momentos que han quedado sellados como una huella indeleble que no se olvidan. Las canciones nos conectan con esa parte especial de nuestras vidas. Gracias por estar aquí en Lo que el tiempo no se llevó y esta vez junto a Ana C. Castillo. Institución Educativa Claret. Ser claretiano es ser mejor. Ser mejor es ser claretiano. Oxymedical, donde el oxígeno es fuente de salud, presenta el podcast Esencia con Ana C. Episodio 4. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Esencia. Yo feliz de poder reencontrarme con cada uno de ustedes, nuestros seguidores de este podcast. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque tenemos una visita fabulosa. Tenemos una voz que no nació en la comodidad, pero sin embargo sí tuvo una perseverancia impresionante en la vida. Una infancia difícil, encontró la radio como refugio y por supuesto su vida es una constancia de fuerza de palabra, de vocación y de mucha resiliencia. Él es abogado, él es locutor y conductor de uno de los programas más emblemáticos de Arequipa y más escuchados también. Lo que el tiempo no se llevó. Hoy estoy muy feliz de saludar y dar la bienvenida a Juanito Cari. Hola, Juanito. Gracias. Para aventar cohetes aquí. Juanito, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en este nuevo episodio del podcast de Esencia. Bienvenido. Gracias, Anita. Lo propio, sumamente feliz y contento. Un honor de poder participar de esa entrevista aquí en Esencia. Nosotros felices. Y cuando ingresó Juanito aquí para grabar el podcast, su voz ya imponía, ¿no? Esa voz ya la conocemos. Y por supuesto estoy segura que todos sus seguidores van a estar muy contentos de poder conocer tu historia, Juanito. Gracias. Más allá de esa extraordinaria voz. Y después de todo lo que has logrado, permíteme preguntarte, ¿cómo te sientes hoy? Me siento muy feliz, contento, pero también con la ambición de seguir creciendo, seguir viendo cosas nuevas a futuro, a nivel personal, familiar, profesional. Ahora, hay que contar, Juanito, que tú desde pequeño te llamó mucho la atención la comunicación, Por el supuesto. expresarte. Normalmente en la infancia, cuando dice el profesor, sale al frente y dice, a ver, alumnos, ¿quiénes van a actuar? Todo el mundo se esconde debajo de la carpeta. Pero en el caso de Juanito, no. Juanito, tú siempre te ofrecías a participar, a exponer, a declamar el poema 20 de Pablo Neruda. Puedes escribir los versos más tristes esta noche que te voy a hacer repetir después. ¿No? ¿Cómo es que nace esto? Mira, yo empecé desde muy niño, creo que mi esencia comunicadora empezó desde los 5 años de edad. Yo participaba en el colegio en diferentes actividades, era payaso, era poeta, era declamador, bailaba, en fin. Mis dotes histriónicas creo que ya estaban marcadas desde un comienzo, ¿no? Desde muy pequeño, en el colegio. En la escuela, mejor dicho. Yo empecé la etapa primaria a los 5 años de edad. De hecho, terminé a los 15 años del colegio, ¿no? ¿Y cómo Bastante es eso niño. que terminaste a los 15? A ver, cuéntanos. Bueno, seguramente mi padre vio alguna cualidad importante en mí, entonces me matriculó a los 5 años y pude salir adelante. Y de hecho sacaba diplomas desde muy chico, ¿no? Así que me parece que ahí mi padre jugó un rol muy importante, apostó. Los padres conocemos a los hijos y vemos sus facultades y por supuesto nos llevan al contexto para poder desarrollarlo. Creo que mi padre como profesor vio eso en mí, ¿no? Ahora, Juanito, yo sé que tu padre se siente muy orgulloso de ti, allá arriba en el cielo, pero me gustaría que cerraras los ojos un momento y que te transportes a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, Juanito? Mi infancia fue feliz, más allá de las carencias que tuvimos. Yo fui un chico muy feliz, un niño que le gustaba explorar, le gustaba, digamos, conocer mucha gente, nuevos contextos. Me gusta viajar hasta ahora incluso, compartir con las personas de mi edad en ese momento.
con mi hermano, con Abelardo, que juega un rol muy importante en lo que soy hoy por hoy. Con Abelardo, que le decíamos de cariño Chachi. De hecho, para él un saludo muy especial, un abrazo, hermano, te quiero un montón. Con él descubrimos la parte comunicacional ya cuando éramos adolescentes, ¿no? Y recuerdo que con él jugábamos a la radio. Él era una especie de técnico. Ya estando en la secundaria participó en una actividad de la Feria de Ciencias promovida por la unidad educativa Ajá. local. Entonces, él compraba revistas. La revista se llamaba Electrónica Viva, recuerdo. Y él construyó una radio en FM de 1 watt de potencia que lo puso en funcionamiento en el colegio. Yo soy 2 años mayor que él y yo participaba con la voz, dándole la voz a esa radio. Imagínate. Entonces, del juego pasamos a lo que luego se convirtió en una forma de vida profesional. Por supuesto, en tu vocación, en tu vida además. Juanito, ¿tú cuándo percibiste o te diste cuenta que tu voz marcaba la diferencia? Que sonaba bonito, que sonaba especial. Mira, no lo sé realmente, pero recuerdo que cuando tenía 17 años, accidentalmente, por cuestiones del destino, tuve que hacer de maestro de ceremonias de un evento, de un matrimonio, en Selva Alegre, aquí en Arequipa. Resulta que íbamos nosotros a la reunión con una empresa que hacía alquileres de equipos, etc. Entonces, ese día faltó el maestro de ceremonias y no aparecía, de modo tal que tuve que improvisar. El dueño, el propietario de esta empresa me dijo: Juan, me tienes que sacar de esta situación. Ajá. Entonces, para mí fue algo improvisado, pero bonito porque marcó el inicio de un proceso comunicacional. Tuve que salir al frente a ser de maestro de ceremonias y cuando terminó el proceso me dijo: ¿qué has contratado? A partir de allí me di cuenta que había madera y esa madera teníamos que pulirla en el futuro. ¿Y cómo fue esa improvisación cuando ocurren este tipo de circunstancias, cuando no llegó de repente la persona que tenía que asumir ese rol y se te presenta la oportunidad? ¿Qué sentiste antes de? Por supuesto, nervios. Es normal sentir nervios, hay que decirlo. Sí. En realidad, yo había visto a este maestro de ceremonias realizando conocía la secuencia, sí, Ajá. pero de todas formas siempre hay una ola de nervios que te invaden, pero tienes que saberlo administrar. Manejarlo. En todo caso, como te comentaba, cuando era niño actuaba, recitaba, tenía dominio de escenario, creo. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Esas facultades que ya las poseía desde inicio, desde cuando era niño, me ayudaron justamente para poder desarrollarme como maestro de ceremonia en esa ocasión. Naciste con esto, creo, con este gran Creo que talento, sí. Juanito, ¿verdad? Creo que sí. Gracias a Dios, gracias a Él. No, y además esto te ha llevado a conseguir muchas alegrías, sobre todo que vamos a llegar ya a esa parte, a alegrar muchos corazones, a cautivar tanto público. Yo digo, ¿cómo hace Juanito de responder a cada uno de sus seguidores con tantos comentarios en las redes sociales? Dios mío, digo, ¿cómo lo hace? No, pero él tiene ese don de gente, esa humildad y sobre todo esas ganas de acompañar, que es lo que hace la radio hoy en día. Vamos a conversar de este tema, pero quiero que me cuentes también, hablábamos un poquito de tu infancia, Juanito, y hubo una parte que no todo fue sencilla, ¿no? No fue sencillo. Mira, yo soy de Puno, de una provincia que se llama Huancané, que es límite con Bolivia, de zona aymara, dígase de paso. Yo llego a Arequipa en una ola migratoria que se da en los años 70, finales de los 70 y comienzos de los 80. Llego a Arequipa y era un mundo totalmente diferente, nuevo, un contexto adverso incluso, ¿no? Desde el punto de vista social. Entiendo que Arequipa se sentía muy preocupada por la ola migratoria de gente que venía de la sierra. De modo tal que mi padre me matricula en un colegio que se llama Manuel Muñoz Nájar. Un colegio en ese momento para gente de clase media alta, ¿no? Llego, pero era un mundo desconocido donde de pronto sentía un poco de rechazo por parte de mis compañeros. Y no los culpo, era un tema social que se daba en ese momento, bien marcado. Pero tuve que afrontar ese tipo de situaciones. Al comienzo no lo comprendía, era todavía un niño, tenía 9 años, estaba en el 5º grado de primaria. Sí.
se lo comentaba a mi madre lo que me ocurría y ella lloraba y yo no sabía por qué. Pero ella sabía que era parte de un proceso, digamos, una crisis de cambio social que se daba en ese momento. ¿Sufriste bullying? Claro que sí, sí. En ese momento no se conocía el momento Como como ahora. bullying, sí, pero yo desde niño siempre tenía un carácter bien fuerte, por la misma forma que te dije antes, de enfrentar las situaciones, los escenarios, el público. Entonces supe administrarlo, pero obviamente sí dolía, molestaba. Y creo que esa es una de mis fortalezas, ¿no? Yo puedo enfrentarme a situaciones bien críticas, pero siempre sonrío. Por eso hoy eres un líder también, Juanito. ¿Y Gracias. qué pasaba cuando no te dejaban jugar fútbol? Tus compañeros en el colegio. Daba mucha pena, pero buscaba la forma de jugar otras cosas, ¿no? Y buscar siempre compañeros. Yo soy amigo de todos, incluso de quienes no quieren ser mis amigos. Qué bonito, vamos a marcar esta frase, la verdad. Ahora, quiero que me cuentes de tu hermano, porque esta infancia, dentro de todo que ha sido un poco difícil, hay anécdotas, hay travesuras, hay inocencias, que estoy Sí, segura que los seguidores estarían felices de poder escucharte. ¿Qué pasó con ese helado cuando hacía muchísimo calor? Y Juanito pensaba que el helado iba a llegar hasta su casa, pero no, lo acababan en un par de minutos. sí, Compártenos, sí, por esto favor. te comenté hace algunas semanas cuando conversábamos. Mira, la carencia económica era bien fuerte, no solamente golpeaba a la familia de Juan Cari, sino golpeaba a muchísimas A familias muchas familias, es verdad. del país. Pero en el colegio que estaba, era gente de clase media alta. Los niños podían llevar un monto que les alcance para comprarse la gaseosa, el sándwich, las salchipapas, las papitas rellenas, qué sé yo. En el caso nuestro era básicamente para el pasaje y comprar un bizcocho o un plátano. Bueno, y a la hora de la salida, recuerdo que con Chachi, mi hermano, salíamos y le decíamos, nos decíamos, mejor dicho, oye, ¿qué tal si nos compramos un helado y nos vamos caminando a casa comiendo el helado? Porque todo el mundo salía a comprar el helado y se subía a la unidad escolar que movilizaba a los chicos hacia sus casas. Ustedes no, No, ustedes no, tomaban el teníamos que tomar bus. el bus. La línea 32 en ese momento, a Mariano Melgar, calle Rosas Patas 109. Entonces, todavía recuerdo el número. Pero resulta que el helado se acababa ahí cerca, por Canal 6, el ex Canal 6, ¿no? Cruzábamos el parque César Vallejo y ya no había helado. Así que teníamos que caminar 30 cuadras con todo el sol Con todo encima. el sol encima. El helado se había derretido ya hasta ese punto, ¿no? Hubo momentos en que Curioso. no había para el pasaje y había que ayudar al chofer a decirle, sube. Sube, sube, baja, baja. Llegamos también a esas circunstancias porque nos íbamos nosotros saliendo del colegio con mi hermano Chachi, que era mi cómplice, nos íbamos a la piscina. Éramos niños y nos gustaba mucho. Y recuerdo muy bien la piscina del Filtro, Ajá, donde actualmente se encuentra una de las oficinas administrativas de la de la municipalidad. municipalidad. Exactamente. Ahí quedaba la piscina del Filtro. Salíamos del colegio y nos íbamos caminando hacia ese punto. Descuidábamos al guardián y nos metíamos, ¿no? Y ahí aprendí ¿Qué a tal nadar. travesura? Sí, 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 sí. Y salíamos pues totalmente, digamos, insolados, ¿no? Cansados también. Cansadísimos. Y con el dinero nos íbamos a comprar una raspadilla en el Parque San Antonio y ahí a tomar el bus. Y teníamos que ayudar ¿cómo se llama? Al cobrador y al chofer a decir, sube, sube, baja, baja, para no pagar el pasaje, ¿no? Y compensar el servicio. ¿Qué tal forma de enfrentar la vida desde tan pequeño, Juanito? Sí, sí, sí. La verdad. Pero eso me ha ayudado a ser fuerte, realmente. Y por en supuesto, todos los eso contextos. te engrandece. Creo que sí me ha servido de base para ser lo que soy hoy en día. Y lo digo con mucha humildad. Creo que ha sido producto de un esfuerzo y el apoyo de la familia también. Por supuesto, iba a ser una historia de inspiración para muchos seguidores. Permíteme unos segundos, Juanito. Claro que sí. Porque yo quiero comentarte que este podcast llega gracias a Oxymedical, que les ofrece un tratamiento que utiliza oxígeno puro al 100% como dentro de una cámara presurizada, permitiendo que este llegue a cada célula del cuerpo, acelera la recuperación de las lesiones, mejora tu circulación, oxigenación y lo mejor de todo, ¿saben qué? Refuerza tu sistema inmunológico. Oxymedical, donde el oxígeno es fuente de salud. Síganos en el enlace que va a salir aquí. Juanito, ¿qué tal historia? ¿Qué tal infancia? ¿No? Sí, sí. Es una historia muy similar a muchos hijos también. ¿Eh? Yo De creo verdad. que sí. Sí. Hay muchas familias que se van a sentir identificados contigo.
Hablemos de la radio. Hola, soy Juanito Cari de JR 88.7, el estilo clásico de la radio. Llegamos al sexto mes del año. Los invito a grabar mi promocional que corresponde al 1 de junio del año 2025. Con música bonita. Síganme. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en las radios de Arequipa? Mira, era maestro de ceremonia y pero desde muy niño, pequeño, 8 o 5 años, mi padre tenía un radio transistorizado, que era lo último en ese momento de la tecnología, marca Sony. Tiene que pagar por la publicidad. En todo caso, yo me llamaba la atención, era increíble cómo por un parlante salía la voz de una persona que te daba mensajes, ideas y que te cautivaba e impactaba. Entonces yo no sabía qué cosa había, qué contenía ese equipo. Y lo que hacía era ver por las rendijas los circuitos integrados, las ¿En serio? resistencias, los condensadores. Y me parecía una mini ciudad donde habían personitas y habían gente en un lugar específico que hablaba y proyectaba su voz, ¿no? Entonces, me llamaba siempre la atención. Cuando tenía 14 años ya me llamó mucho más la atención la radio. Habían programas muy, muy buenos en Arequipa, radios que tenían muy buenos locutores, muy buenos ejemplos de comunicadores y locutores en esa época. Lamentablemente eso ha cambiado hoy en día. Este, y llega un momento de un concurso de una radio. No sé si lo puedo mencionar. Por supuesto, Claro que con sí. toda Ya no confianza. está. Ya no está al aire. Se llamaba Radio 1000 98.3. Entonces, me dicen, hay una convocatoria, un concurso. ¿Quieres ser locutor de radio? Inscríbete aquí en la urbanización Álvarez Thomas F11, Arequipa. Me fui. Hice una cola de, creo que 400 metros. ¡Wow! Y había un montón de gente que era bien parada, bien, no se notaba el cuidado personal que tenían. Yo era un muchacho con un jean, unas zapatillas chinas y una chompita de color plomo que mi madre ¿Qué tal memoria? me había tejido. Y mi madre le gustaba tejer, Claro. le gustaban las manualidades, ¿no? Entonces, bueno, llegué pues, con todo el sol encima. Entro a la cabina de locución. Para eso ya era maestro de ceremonias. Claro, ya porque- tenías experiencia, ya más o menos estabas agarrando Entonces, cancha. me entregaron una nota periodística para que narre una noticia, me dieron un spot de radio, el texto, el guión, y me hicieron improvisar. Fue 1 minuto, creo, o 2 minutos como máximo. Fue rápido. Rapidísimo, porque la cantidad de gente que llegaba era inmensa. Entonces, terminé y me fui a casa. Me dijeron, vente de una semana, damos los resultados. Di el número telefónico de mi amigo Javier de la Cruz Pérez y él me llama, me dice, todavía no dicen nada. Mejor voy y paso a averiguar. Llegué a la radio, toqué el timbre y salió una chica muy simpática, muy guapa. Y rápidamente me atendió, no me permitió incluso terminar que salude. Y me dijo, ¿tu nombre? No estás en la lista. Muchísimas gracias y me cerró la puerta. Bueno, creo que estaba apurada, no era mala gente, porque al final se convirtió en una amiga muy importante para mí. Rosita Núñez, que vive en Estados Unidos actualmente y creo que está por Perú. Un saludo muy especial para ella. Entonces, me fui todo triste. Bueno, dije, hicimos la prueba, llegué a casa, pero a la semana siguiente me llama Javier y me dice, oye, te están llamando de la radio. Dice que vayas de inmediato. Voy y obviamente me reciben con los brazos abiertos. Me dicen, Juan, has sido seleccionado y vas a formar parte de los locutores de la... ¿Pero tienes experiencia en radio? No. Entonces vas a empezar dando la hora y leyendo noticias, las noticias de la hora. Caramba. Porque yo era un buen lector, me gusta leer, Claro. sé leer. Ujú. Entonces, y le daba la cadencia necesaria a la nota de prensa. Tú sabes que una noticia tiene una fórmula diferente para... De todas maneras, pero ¿qué pasó antes de que sigas compartiendo con nosotros cuando te dicen, te han llamado de la radio? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó contigo en ese No, momento? ya dije, ya di en el clavo. Dije, me están llamando porque sé Que voy a estar. que voy a estar. Excelente. Sí, estaba totalmente seguro que iba a recibir una excelente noticia. Ahí empecé en Radio 1000. Ujú.
cuyo teléfono era el 238306, para que hagan sus pedidos. ¡Wow! ¿Qué tal memoria? Antes los pedidos cómo mandaban en la radio, ¿no? Se Exactamente. enamoraban, se casaban, se separaban, se amistaban, todo a través Sí, de la sí, música, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Y empecé en Radio 1000, empezando, como te dije, dando la hora, luego me dieron un programa que se llamaba Música y Noticias, donde Ajá. tenía que dar noticias y combinar con algo de música. ¿Y luego qué pasó después de Radio 1000? Radio 1000 me permitió conocer a mi esposa, a mi actual esposa, Carmencita. Ya era mi fan enamorada, después me comentó que se había enamorado de mi voz en primera instancia, no me conocía de forma física, pero después tuve la oportunidad de conocerla, ¿no? Esa es una de las anécdotas y algo que tengo que agradecerle a la vida y a la radio también. Sí, entonces empecé a hacer radio, estudiaba ya Derecho en esa ocasión en forma paralela. También hacía de office boy de la radio, veía la parte administrativa, me iba a dejar las facturas, iba al banco. ¿Mil oficios? Sí, 1000 oficios. Tenía que ganarme la vida porque el momento era bien difícil en los 80s. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Entonces teníamos que aprovechar cualquier situación para ganarlos algunos soles. Claro que En sí. ese momento intis. O millones de intis. Hace años que no escuchaba. Era millonario. Que no escuchaba esa palabra, Juanito. Intis, ¿no? Intis. Me imagino que todo el mundo ha retrocedido a esta hora. Tú has mencionado algo importante, que antes la radio era diferente. ¿Qué aprendiste antes de la radio que hoy en día no pasa? ¿Cuánto ha cambiado? Para hacer radio tenías que tener, en primera instancia, las facultades. La voz era fundamental, ¿ya? Pero no determinante. Y creo que eso ha pasado a un segundo plano. Ya no es importante la voz hoy en día. Esa voz, digamos, impostada, esa voz fuerte, gruesa, imponente, ya no es hoy por hoy Un requisito, aspecto, digamos. No, ya no. Lo más importante es la preparación, la cultura que debes formarte, leer, estudiar, conocer, la cultura general, en realidad, y ver todos los aspectos de la vida, ¿no? La ciencia, las letras, las artes, en fin. Cosa que hoy por hoy no se está dando en la nueva ola de locutores. Son chicos que tienen facultades, pero creo que no se han formado académicamente, o por lo menos no se han autogestionado desde el punto de vista académico. Si no puedo ir a la universidad, si no puedo ir al instituto, hay una biblioteca. Me preparo. Y ahora tengo Google, tengo ChatGPT, en fin. O sea, hay herramientas para poder crecer y alimentarse académicamente. Eso es fundamental hoy por hoy para estar frente al micrófono. Tenemos que construir. Exacto, porque yo creo que en más de una oportunidad hemos escuchado estos comentarios decir, la radio de antes era la radio. Sí. Hoy en día cualquiera hace radio y es más fácil hacer radio. Sí, es fácil hacer radio porque hoy por hoy tienes ya la tecnología a la Además mano. de la radio Sí. no solamente se escucha, ahora conocen al locutor, ¿no? Porque Exactamente. antes escuchábamos tremendas voces y decíamos, soñábamos con el locutor, wow, vamos a llamarlo, ¿cómo estás? Sí, me gané el premio, excelente, voy a ir a recogerlo. Íbamos así con un perfume, todas lindas, ricas y apretaditas. Voy a conocer a mi locutor. Y llegábamos a la radio. Y no era. Cuéntame, no, pero Juanito tiene, pues, por supuesto, una gran presencia, pero ¿qué pasaba? A ver, ¿tienes alguna experiencia en base a eso? Por supuesto que sí. O sea, al locutor, como tú lo has dicho, lo conocen por oído, ¿no? Y se imaginan, pues, que es una persona alta. Y me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado. Guapo, en realidad. Alto, blanco, en fin. El Kent, ¿no? Es verdad. Esa belleza estereotipada que se maneja Sí. hoy por hoy. Pero no, o sea, y es más, o sea, a Carmen la conocí así. Ella se imaginaba a otra persona, y es más. ¿En serio, tu Sí, esposa? claro, por supuesto, pensaba que yo me apellidaba Lizardo. Mi segundo nombre es Lizardo. Ya. Entonces, ella se imaginaba, obviamente, otro tipo de persona de manera física. Pero cuando la conocí, creo que la encandilé con mi forma de ser, mi personalidad, que es un aspecto importante también que tenemos que desarrollar los locutores, ¿no? Pero ¿sabes qué? Qué linda y honesta tu esposa, ¿no? Para decirte, ¡ah, tú eras! Sí, Yo me sí. imaginaba que eras otra persona, pero me caes súper bien. No, Juanito, tan agradable y además tienes una familia hermosa. Además de darte a una esposa que hasta el día de hoy te acompaña, Sí.
¿Qué más te dio la radio? ¿En algún momento te sostuvo, Juanito? Claro que sí, me sostuvo. Yo llegué a, como te decía, en Radio 1000 hacía de todo. Era locutor, era gestor, ¿no? Administrador, colaboraba mucho con Rosita Núñez en ese momento. Llegué a desarrollar también la parte técnica, la sala de grabaciones, la producción, en fin, la edición. Después tuve la oportunidad de llegar a Radio Continental. Y ahí te voy a contar la historia que coincide con lo que tú me dices, ¿no? A ver, Yo compárteme. llegaba, ahí me ayudó muchísimo César Vázquez. César Vázquez es mi amigo. Gran amigo. César Vázquez para mí es un hermano porque con él inicié la etapa radiofónica, esta aventura que luego se convirtió, digamos, en nuestro sustento profesional. Justamente en el concurso que te comenté hace unos instantes, también César formó parte de esa promoción. O sea, somos de la misma, Son contemporáneos. contemporáneos en edad y también somos de la misma promoción. Iniciamos radio los dos juntos en septiembre del año 1989. Ay, qué tal memoria. ¿Ya? Y hice una pausa en mi vida. Me casé a muy temprana edad. Dios sabe lo que hace y el destino es sabio. Ahora tengo 4 hijos que son muy buenos chicos. Ya Comunicadores, adultos, ¿ah? comunicadores. Soy abuelo, tengo 2 nietas y un nieto. Muy feliz de tener unos hijos preciosos. Pero iba a lo siguiente, es esa pausa porque necesitaba dedicarme a trabajar porque había un sustento. Tenía que sostener a la familia. Yo era el único sostén de familia. Carmencita estaba un poquito mal por su primer embarazo. Tú sabes que a las mujeres les choca el No, por primer embarazo. supuesto. Y Entonces, el cuidar y dedicarte a exacto. tus hijos es doble trabajo, Juanito. Exactamente. Y tenía que salir a trabajar. Salía a vender libros. Ya, pero no vendía nada. ¿Qué libros tenías en ese instante? ¿Qué libros vendías? No, es que busqué trabajo ahí en avisos económicos del Sí, Diario del Pueblo. claro, Decía, ¿quién se no necesitan recuerda? vendedores. Tuve que ir a esta empresa. Entonces salía a hacer muchas cosas para ganarme la vida. Un día me crucé con César Vázquez y me dijo, Juan, estoy saliendo de Continental, necesito que me reemplaces. Y le digo, yo ya salí del mundo radiofónico. No, me dice, regresa, hermano. Y te vamos a hacer un casting. Y ahí participó Basilio Barrios, que me hizo el contacto con nuestra jefa de programación de ese momento, Lenka Díez Canseco, que es hermana de Jorge Luis Díez Canseco. Creo que ambos están en Estados Unidos actualmente. Entonces llego a Radio Continental y estaba el personal de vigilancia. Yo estaba sentado en el lobby y veía que Lenka pasaba, subía y bajaba y le dice, no sé no recuerdo el nombre, pero le pregunta, oye, va a venir un muchacho que se llama Juan Cari. Sí, pues está ahí sentado. Y Lenka había pasado varias veces. Y no se dio cuenta. No se dio cuenta, o a veces pensamos que el locutor Pasó lo mismo. pues, es alto, guapo, etc. Y yo ¿Y qué para te ese dijo momento cuando supo que eras tú? me dijo, oye, por favor pasa adelante, vamos a la sala de grabaciones. Fui a la sala de grabaciones y recuerdo que estaban las noticias del Noticiero del Sur en ese momento en Continental. Claro. Televisión. Me dicen, léete esto. Y bueno, como buen lector hice una narración exitosa y, digamos, impactante de la noticia. Le gustó. Y recuerdo que se miraban con Henry Regal, que estaban ahí y decían, oye, eso no es. A ver, lee de nuevo. Y de pronto entra nuestro buen amigo Augusto Mesa, que actualmente trabaja en una tienda de vehículos muy, muy famosa en Arequipa, no voy a decir la marca. Entonces le dice, Lenka, grábate los avances del Noticiero del Sur. Y Lenka me dice, Juan, ¿lo puedes hacer? Por supuesto, agarré, ¿no? Estas son las noticias del Noticiero del Sur. Empezó a leer los avances. Y le dice, Augusto, ¿qué tal? Quedó perfecto y se fue. Él es. Él es. Y bueno, me quedé en Continental desde ese día. Vamos a hablar de otra de las emisoras donde estás actualmente. Y qué bárbaro, qué cantidad de seguidores. Y me imagino que muchos quieren conocer más de tu programa. Claro que sí. ¿Qué pasó en pandemia, por ejemplo, Sí, sí. cuando sostuviste a tantas personas que no la estaban pasando bien? Permíteme un instante, ¿Cómo no? Juanito, porque también quiero recordarles que el podcast de Esencia
llega gracias a la institución educativa Claret, que forma estudiantes íntegros con una sólida educación católica, con valores y con disciplina que los acompañan para toda la vida. Ya está la admisión claretiana 2026, modalidad mixta, 3, 4, 5 años y primero de primaria, y de varones desde segundo de primaria hasta quinto de secundaria. Porque ser claretiano es ser mejor, hay que considerarlo. Más información con el proceso de admisión en este enlace. Juanito, ¿qué tal la historia? Creo que podría conversar contigo toda la mañana y los oyentes, y tus oyentes, y los seguidores del podcast de Esencia siempre van a estar muy contentos y agradecidos. Vamos con lo que el tiempo no se llevó. Bueno, estás en una emisora muy bonita, Sí. elegante, que es JR. ¿Cuántos años? Ya más de 30 años que está al aire, con una línea que no cambia y sobre todo con una emisora que te acompaña cuando estás trabajando, que te da la calma que necesitas ante tanta bulla. Y tu programa, que se da los domingos a la 1:30 de la tarde, sinceramente es un acompañamiento perfecto para muchas familias. Cuéntanos de lo que el tiempo no se llevó. ¿Cómo inició este programa? Mira, yo te comenté hace unos instantes que había hecho una pausa en el mundo radiofónico. Me fui a trabajar en una empresa minera de mucho prestigio, pero extrañaba la radio, era mi esencia, la radio. Entonces, recuerdo muy bien que intenté ingresar a Radio JR en 1990, en primera instancia, cuando recién aparecía esta radio, estaba en periodo de prueba, y toqué la puerta de la calle Moquegua 525, Miraflores. Y salió un muchacho de voz gruesa, imponente, Dimas Calderón, que era el jefe de programación de ese momento. Y le dije mi intención de participar del proyecto radiofónico. Me dijo, dame tu teléfono, no te preocupes, nosotros te llamamos. La típica, ¿no? Gracias, te llamamos. Sí. Ay, ya No esperamos. nos llames, nosotros te vamos a llamar. Exacto. Y me fui contento, me la creí, pero sabía que era parte de un ardid. Bueno, pero después llegué a ser compadre de Dimas Calderón y trabajar juntos codo a codo en un proyecto radiofónico en Toquepala. De eso, si quieres, te comento más luego. Pero ¿cómo llego a Radio JR? Recuerdo que en 2018 yo estaba comiendo en un restaurante y veo a Jorge Góngora, el dueño, El propietario. doctor Jorge Góngora, a quien le mandamos, Exactamente. por supuesto, un saludo súper especial. abrazo. Personalmente le tengo mucha estima y agradecimiento también. Un buen abrazo para él. Gracias a Jorge Góngora, al doctor Jorge, que estoy allí precisamente. Me aproximo, porque él estaba con dos personas, locutores de la radio, y estaba prácticamente a 3 metros. Y era la oportunidad para saludarlo, ¿no? Y conocerlo también. Me aproximé, me presenté, lo saludé por el aniversario, porque era el mes aniversario de JR. En septiembre. Septiembre, claro. 23. No, ¿23? No. El 23 de septiembre, Ajá, sí, es el aniversario. del año 2019. Ya. Ese día fui, lo saludé. Claro, era 23 de diciembre que lo saludé, porque creo que hicieron un programa y se fueron a comer a un restaurante. Me aproximé y le dije felicidades por su nuevo aniversario, 30 años. No, 29 años. 29 años de JR. Y el doctor lo confiesa después, cuando me capta, y ya cuando formo parte del primer aniversario. El aniversario 30 hicimos una comida, hicimos una actividad de integración. Y él comentó a todo el equipo cómo se había enganchado con Juan Cari. Me dice, ¿recuerdas cómo entraste a la radio? Yo había pasado de manera desapercibida esa escena. Y él me dice, no, Juan, me dice, ¿te acuerdas cuando me saludaste? Y dije, esta es la voz que quiero para mi radio. Y bueno, empecé un 6 de enero del año 2019, un año muy bonito. Empecé con música en español en la noche, de 8 a 10 de la noche. Y para el año 2020 decidimos cambiar el horario porque sentíamos que había mucha audiencia y podía haber mucha más incluso. Iba creciendo. Iba creciendo. Y empezamos el 2020 en horario de 1:30 a 3:30 de la tarde, como es actualmente. Pero resulta que en marzo llega la pandemia mundial. Sí. Y a eso te referías y Sí. a eso iba tu pregunta. Sí, porque creo que hay algo muy importante que compartir de todos Sí. los oyentes que te agradecían tanto por el programa y cómo lo sacabas de ese contexto tan difícil a través de la música de tus canciones. Exactamente. Y me llenaba de
de alegría, de emoción, de saber que estaba haciendo algo importante por la gente. Los estaba acompañando en un momento muy difícil a nivel mundial. En Arequipa no salíamos a la calle. Los domingos generalmente la gente preparaba sus parrilladas o hacía algo diferente a los días de semana. Y entiendo que escuchaban la radio, que uno de los medios de entretenimiento que subió y escaló muchísimo fue la En radio. pandemia más todavía, ¿no? Exactamente. Y el contenido de la radio ayudaba muchísimo con las canciones que te transportaban pues a épocas pasadas. Sí, De ahí va el nombre, ¿no? Lo que el tiempo no se llevó, no se justamente llevó. esos recuerdos que se impregnan en cada canción. Así es. Y recuerdo que mucha gente me escribía y agradecía. Decía, Juan, eres la compañía perfecta de los domingos. Estamos con familia, me enviaban mensajes de voz, me escribían cosas interesantes. Y eso hacía que se incrementara en mí las ganas de seguir apoyándolos desde la radio. Juanito, qué conmovedor lo que tú compartes con nosotros. En algún momento, todos sabemos que cuando uno está frente a un micrófono o frente a una cámara, es decir, tienes que dejar atrás los Sí, problemas, sí. las mochilas pesadas Ujú. y tienes que dar tu mejor esencia. ¿En algún momento te ha pasado que sentías, yo sé que la radio te apasiona, que presentar la música también, tu programa es precioso, pero en algún momento de mucha dificultad tuviste que decir, bueno, vamos, aquí estamos? ¿Cómo haces para No, sí, dejar atrás los problemas, las tristezas, para hacer un programa tan maravilloso? Gracias por la pregunta, Ana C. Creo que tenemos una gran responsabilidad Eso. los que estamos frente a los micrófonos y a las cámaras. Y de hecho somos seres humanos, como cualquiera tenemos también problemas personales propios y no podemos, digamos, fallarle a la gente. Sí. No podemos transmitir esa emoción que sentimos en ese... ¿Qué hacemos los comunicadores? Los comunicadores separamos las cosas. Ujú. Este es el momento en que tengo que estar frente a la radio y tenemos que mostrar nuestra mejor esencia. Y hacemos una pausa a las circunstancias que de pronto nos están impactando en ese momento. Así es. Esa es una magia que tenemos los que hacemos radio, los que hacemos televisión, los que hacemos comunicación. Es verdad. Y bueno, tus seguidores me van a colgar si no te pregunto cómo produces lo que el tiempo no se llevó. ¿Qué hay detrás de? ¿Cómo lo haces? Porque ellos lo disfrutan, ¿no? Te Sí. felicitan, te dicen, ¿qué programa? ¿Qué tales canciones? ¿Cómo se hace lo que el tiempo no se llevó, Juanito? Se hace con mucho cariño, con mucho amor, por lo que me gusta hacer y por el cariño que le tengo a la gente. La radio para mí es uno de mis complementos más perfectos que tengo. Si no haría radio, creo que me faltaría algo, ¿no? Estaría incompleto. Planifico, veo, hago una planificación y este año, digo el año anterior que culminó hace poquito, me dediqué a hacer Billboard. Dije que hay muchísimo que explotar, ¿no? Pero también en algunos momentos adopto canciones en español, que también es... Este próximo domingo vuelvo con música en español. ¡Wow! Sí, pero bueno, planificación, y de hecho yo trabajo, tú sabes, tengo un cargo bastante importante en una empresa, pero tengo que administrar mis tiempos. Y normalmente lo que hago es que después de las 8 de la noche, 8:30 de la noche, ya estoy grabando Ujú. o estoy produciendo el guión, buscando las canciones, los contenidos, y del tiempo de lunes a jueves, 1 hora más o menos la dedico a producir el programa. Es decir, este programa se produce en 4 horas prácticamente. A la 4 semana. horas para hacer lo que el tiempo no se llevó. Exacto. Tener esa selección y ese gusto musical tan fino, ¿no? Para escogerlas. ¿Y qué sientes? Y aprovecha esta oportunidad para decirles a tus seguidores, a tus oyentes que se esmeran tanto por decirte palabras tan motivadoras en las redes sociales. ¿Qué te gustaría decirles a ellos, por ejemplo? Primero quiero decirles gracias. Gracias. De verdad que si no tuviera esas palabras de aliento, de pronto el programa continuaría, pero no con esas ganas, ¿no? Es un combustible de alto octanaje ese tipo de comentarios que se hacen en las redes sociales, en TikTok sobre todo, Sí. en Facebook igual, y el respeto por ellos mismos. Ujú. Cuando respondo algunas preguntas, algunos mensajes, hay que responder a la gente. La comunicación tiene que ser de ida Uf, y esa vuelta. interacción es valiosísima, ¿no? Fundamental. Ellos también
necesitan ser escuchados. Y cada vez que tú le das un like o una reacción o una respuesta, estoy seguro que se sienten muy felices, muy contentos. Qué lindo. Porque han recibido la respuesta de alguien. Es que de verdad, se pronto- sienten atendidos y acompañados. Exactamente. ¿Qué canción define a Juanito Cari? De entre todas esas canciones y melodías que nos propones cada domingo. Bueno, son muchísimas las canciones. Escoge una. Una canción y que me gusta cantarla, ¿no? Noelia de Nino Bravo. Noelia de Nino Bravo, qué O hermosa Cartas Amarillas. canción. O Juanito, Te quiero también. Qué lindo. Juanito, ¿puedes hacernos una presentación chiquita de lo que el tiempo no se llevó? Por supuesto. A ver. Hola, ¿cómo están? Soy Juanito Cari, gracias por estar conmigo en Esencia, en esta ocasión junto a Anacé Castillo. Me siento sumamente contento, muy feliz de poder transmitirles esta entrevista y conocer un poco más acerca de su servidor. De verdad, para mí es un momento muy especial. Cada domingo la oportunidad que tengo de contactarme con ustedes y hacer que las canciones nos transporten a esos momentos vividos intensamente. Momentos que han quedado sellados como una huella indeleble que no se olvidan. Las canciones nos conectan con esa parte especial de nuestras vidas. Gracias por estar aquí en Lo que el tiempo no se llevó, y esta vez junto a Anacé Castillo. Tienes un programa maravilloso, Juanito. De verdad que nos quedan ya pocos minutos, pero permíteme hablar sobre esta etapa, porque además de locución, tú lideras un equipo como superintendente en Las Bambas. ¿En qué momento se juntan ambas cosas, Juanito? Bueno, mi tarea principal obviamente es esa, ¿no? De liderar un equipo de comunicadores en una empresa tan importante como es Las Bambas, mi casa. El equipo es mi familia, mi segunda familia. De hecho, Sí. paso con ellos las 3/4 partes del año con ellos. Y de verdad me siento sumamente complacido y muy contento porque hemos tenido resultados sobresalientes estos años. La comunicación es una parte fundamental para las empresas, ya sean públicas o privadas. La comunicación es imagen, la comunicación es reputación y hay que construirla y sobre todo mantenerla. Y de verdad que combinar estas cosas para mí es un reto y los retos ahí me gustan, ¿no? Sí. Cumplir muy bien con lo Ujú. que hago y también en forma paralela hacer radio, lo que el tiempo no se llevó, hacerlo de la mejor forma, transmitir ese mensaje que pueda impactar y pueda, digamos, hacer que la gente crezca, se desarrolle y Ujú. busque oportunidades de mejora constantemente. Juanito, haces radio, lideras en Las Bambas. ¿Y qué pasa cuando llegas a casa? La casa para mí es todo. Está Carmencita, están mis hijos, su sonrisa, su abrazo, su preocupación porque llegue bien, para Sí. mí es fundamental. Yo también tengo que cuidarme para ese propósito, hacer las cosas bien para llegar a casa tal como salí de ella. ¿Qué le dirías a tu familia? A mi familia quiero decirles gracias, que son el motor y el motivo de mi vida. Inicié mi matrimonio bastante temprano. Te contaría, es una etapa realmente impresionante. Yo podría escribir un libro de cómo empecé mi vida romántica con Carmen, Anímate. cómo nos casamos. Me la rapté de casa, Uy, es un adelanto, un adelanto para un próximo podcast. me escapé. Creo que Dios sabe lo que hace, pero tenía que responder y ser responsable con lo que había hecho, con la decisión que había tomado. Así es, Juanito, qué preciosa familia tienes, qué mensaje tan importante hoy en día, sobre todo de sostener la familia, ¿no? Y creo que esto es lo que no debemos perder nunca, porque son lo más importante para nosotros, son nuestra motivación. Juanito, déjanos una pregunta abierta. Bueno, pero te lo vamos a contar. Bueno, a ver, ¿qué le podríamos preguntar a la siguiente persona? Preguntarle qué le motiva para poder ser una buena persona y sobre todo una mejor profesional. Voy a reformular la pregunta. ¿Qué le motiva para ser un buen profesional y sobre todo para ser una mejor persona? Qué linda pregunta. Vamos anotando, producción, de todas maneras. ¿Qué tal pregunta? Bueno, se la vamos a hacer porque vamos a estar con esta persona más adelante. Juanito, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido inspirador conversar contigo, sobre todo que la gente conozca qué hay más allá del locutor, ¿no? Tu historia, tu infancia,
El trabajo. La juventud. La juventud. Todavía está joven, Juanito. Claro, por supuesto, todavía está. Sobre todo, nos sorprende mucho esa capacidad de resiliencia que estás demostrando en este capítulo. Gracias, Anita. Sí, mi vida ha sido de resiliencia fundamentalmente. Ha sido de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio. Y como dicen algunos autores, la suerte no existe. La suerte es una combinación de preparación y oportunidad. Y creo que la vida me ha dado oportunidades importantes que no he sabido desaprovechar. Más bien he tenido que estar listo y preparado para aportar en las cosas en las que he sido solicitado como trabajador. Y creo que eso me ha llevado al sitial donde me encuentro actualmente. Juanito, y gracias. con el apoyo de todos, Gracias. con el apoyo de mucha gente y fundamentalmente con el apoyo de mi familia. Así es. Gracias, Juanito. Estamos felices de haber compartido contigo este episodio y por supuesto vamos a hablar ¿no? Lo que pasó con tu esposa, cómo la dijiste, escapémonos. Antes se escapaban, ¿no es cierto? Era parte de estas relaciones tan bonitas. Bueno, hoy vino Juanito Cari para demostrarnos que el tiempo pueden llevarse muchas cosas, menos la voz, la música y sobre todo ese amor hacia la familia. Un hombre que lidera, un hombre que cautiva con su voz, pero un hombre que nunca dejó a su familia cuando la situación era muy complicada. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que pueda llegar a muchas personas. Gracias y hasta un próximo capítulo del podcast de Esencia. Institución Educativa Claret. Ser claretiano es ser mejor. Ser mejor es ser claretiano. Oximedical, donde el oxígeno es fuente de salud, presentó el podcast Esencia con Ana C.